Il y a eu trois grandes guérillas en Amérique latine dans les années 60. Celle de l'Argentine, qui a été anéantie par ses ennemis et dont seuls quelques membres ont pu se sauver. Celle de Cuba, qui a triomphé avec Fidel et toutes les fanfares des vainqueurs. Et il y a eu aussi celle de mon pays, le Venezuela, qui a eu un destin singulier. Parce que ce guérilleros participe aujourd'hui à un gouvernement qu'hier, il y a 30 ans, ils auraient traité des bourgeois. Peut-être connaissez-vous cette guérilla, au travers de films français comme celui de Régis Debray et Peter Kassovitz, ou celui de Georges Mattei. Il est possible que l'image que vous avez de ces guérilleros soit celle d'un Che Guevara, ou celle des barbus sympathiques qui veulent mourir pour la liberté du peuple. Mais ce que je connais ne leur ressemble pas. Ils ne sont pas non plus la façon du général Alcázar de Tintin. Mes guérilleros à moi sont maintenant mères de famille et profs à la fac, comme Angela Sago, secrétaire d'État à la condition féminine, comme Argelia Laya, Moïse Moleiro, les premiers à prendre les armes et maintenant député, Teodoro Pekov, aujourd'hui au gouvernement, et Douglas Bravo, toujours contestataire. En el año de 1960 emprendemos la lucha ya por la vía del camino armado, ya estallado para entonces la revolución cubana. Nosotros éramos tan románticos y esa cuestión era tan de espíritu de muchachos, de gente joven, que cada vez que un guerrillero se iba para la montaña, nosotros hacíamos una fiesta pequeña entre los compañeros y lo despedíamos porque se iba como debía de ser a combatir y a formar parte del ejército revolucionario. Entonces, porque como yo era dirigente, aun cuando no de las principales dirigentes del Partido Comunista y de Frente de Liberación Nacional, yo consideraba que una persona que ha emitido un mensaje, que ha llamado a luchar con las armas en la mano y que tiene que buscar el apoyo de un pueblo, porque el pueblo es el que tiene que darse él mismo su propia libertad. Que no habiendo sido nunca un comunista ortodoxo, uno no atendía a otras ideas de desarrollo posibles, sino bueno, lucha armada como en Cuba y a la larga ganamos. On a pensé que c'était une chose testiculaire de faire la révolution. Hein? Bon, on a découvert que c'est beaucoup plus difficile que ça. Mes guérilleros à moi se sont regroupés dans un parti politique appelé le MAS, Mouvement pour le Socialisme, qui participe au nouveau gouvernement du président Caldera, dans une coalition de centre-gauche constituée pour sauver la démocratie. Ils ont permis à Teodoro Pekov de devenir le guerrillero ministre de Finances du pays. Il discute aujourd'hui avec les FMI. La revolución, chicos, para decírtelo con una sola palabra, el gran cambio. Tú sabes, el día en que todas las injusticias serían vengadas, pues, ¿no? Era la idea, como son todos los procesos revolucionarios, muy noble, de que, porque en abstracto, que era un país lleno de injusticia social, lleno de desigualdad, y nosotros pues, proponiendo un conjunto de soluciones revolucionarias, de reformas de fondo en la vida de la sociedad, que estimábamos posible de alcanzar por vía violenta, ¿no? Por supuesto, ese afán de justicia, ese afán de lucha contra la inequidad social, pues sigue siendo un valor fundamental en mi vida. Teodoro avait un ami, Douglas Bravo, un ancien commandant de la guérilla comme lui. Mais Douglas ne se pas rallier à la démocratie parlementaire. Il continue la lutte à la manière d'aujourd'hui, écologique, autogestionnaire pour la défense des Indiens. Primero, yo considero que estos son los llamados espacios convivenciales de la libertad. Como estos espacios hay miles en Venezuela, miles, en los barrios populares, en las zonas campesinas, en las zonas indígenas, en las universidades, en los liceos, en los cuarteles. Estos espacios convivenciales son los que nos están enseñando a nosotros. Y yo diría que son la única propuesta para el tercer milenio que tiene Venezuela. Tous les deux étaient des amis de mon père. Ils ont bercé mon enfance. 40 ans après, je suis allé rechercher leur amitié pour qu'ils nous fassent comprendre, chacun, leur parcours de la guérilla à la démocratie et comment l'histoire les a séparés. J'étais encore dans les girons de ma mère quand elle m'a raconté comment le dictateur Pérez Jiménez, un militaire formé aux États-Unis, avait pris le pouvoir en 1948. La Junta Militar de Gobierno se instaura pues los tres jefes más importantes del ejército respaldados por las Fuerzas Armadas de su totalidad
con un nacionalismo casi enfermizo. Le général Pérez Jiménez avait entrepris de moderniser le pays grâce à notre patrimoine pétrolier inouï. Il utilisait la police politique pour réprimer nos rêves démocratiques, ceux de ma famille et de nos amis, la classe moyenne, qui déjà à cette époque avait une vision de son destin. C'est durant ces années-là que mes deux guerrilleros se sont rencontrés, unis contre la dictature. Podría decirse que la resistencia descansó fundamentalmente en manos de Acción Democrática y del Partido Comunista. Yo era miembro del Partido Comunista muy muchacho, desde los 12 años. En el Partido Comunista yo vi entonces la encarnación de algo que obviamente, por esto que te estoy contando, me importaba mucho, que era la igualdad social. Claro, y que no podíamos dejar el país en manos de los partidos, porque en realidad los partidos son una minoría, son clases muy élites, pero en minoría. Si quería resistir la dictadura y si quería combatir contra ella, o se hacían militantes del Partido Comunista, que en Venezuela siempre fue muy pequeño y con muy poca influencia, o se hacían militantes de Acción Democrática, que tenía lucha de resistencia contra la dictadura. Yo era ya el responsable por el Partido Comunista de lo que se podía llamar el aparato armado del Partido Comunista, que no era una gran cosa, pero era el inicio de algo. La lucha contra Pérez Jiménez fue una lucha que no conoció la forma armada. Primero se produce la huelga general, que se convoca el 21 de enero de 1958. Yo estaba muy muchacho, pero yo representaba al Partido Comunista en la Junta Patriótica como obrero. Primero se prepararon unas brigadas del Partido Comunista con la gente de Acción Democrática, que deberían tomar los 10 puntos principales de Caracas y trancar el tráfico, impedir la circulación del tráfico. Y así resultó. Muchos de los que tú conoces, como Maneiro, que ya murió, Urbina, que es de Acción Democrática ahorita, un grupo de esas personas, Luben Pekov, Teodoro Pekov, formaban parte de esas brigadas y tomaron a Caracas. Pero previamente a eso tenía que estallar la huelga obrera para que pudiera funcionar el resto de las cosas. Y yo estaba en la fábrica de cemento, ya estaba clandestino, me habían expulsado de la fábrica, y como era el dirigente obrero del Partido Comunista en el comité de huelga, me tocó parar la fábrica de cemento. Algo simbólico, porque Eloy Torres, que era dirigente del Partido Comunista, me había dicho 4 años antes, métase esa fábrica y cuando ya no haya humo, ese es el símbolo de que comenzó el cambio en Venezuela. Y efectivamente me tocó a mí en suerte anunciar apagando los filtros y apagar las chimeneas de la fábrica de cemento, y cuando a las 6 de la mañana ya no había humo, las otras fábricas comenzó la huelga. Bueno, así fue, ¿no? Pero la lucha contra Pérez Jiménez terminó en violencia insurreccional. Sí, la dictadura cayó porque los venezolanos se levantaron, o nos levantamos, pues, ¿no? Es un proceso insurreccional que fue rematado por una intervención militar. Dans mon souvenir, c'était le 23 janvier 1958 et je venais d'avoir à Noël mon train électrique. La famille s'était réunie chez mon grand-père comme si c'était un dimanche. Mon père et ses amis étaient partis euphoriques dans les rues de Caracas. Ma mère avait les paupières de quelqu'un qui n'a pas dormi. À la radio, on jouait de la musique classique et mon arrière-grand-mère, avec sa grande tasse de café au lait à la main, avait un sourire serein. La dictature avait vécu son dernier jour, on était libre. Nosotros nos derrocaron en enero del 58. Nosotros sabíamos que, yo por lo menos sabía que nos iban a derrocar, no en esa oportunidad, sino que la gente se cansa. La gente se cansa, inclusive del bienestar. Lo malo fue los que nos reemplazaron a nosotros. Pour faire tomber Pérez Jiménez, mes guerrilleros avaient dû s'allier avec celui qui allait devenir leur réel ennemi, Rómulo Betancourt, communiste au début, populiste à la fin. C'était lui l'architecte de la démocratie vénézuélienne et l'homme qui avait convaincu le politicien américain que les démocraties étaient moins chères à entretenir que la dictature et tout aussi profitables. Après la chute de la dictature, il a été élu président de la République. C'est alors qu'il est devenu tout à la fois l'ennemi de la jeunesse vénézuélienne et celui des dictateurs habituels de Caraïbes.
qui ne voulaient pas entendre parler d'une démocratie à leur porte. A 6 meses de haber tomado el poder, con Rómulo Betancourt, la democracia empieza a militarizarse y mueren 4 obreros frente a Miraflores. Y comienza una persecución a los estudiantes de la central, a los barrios populares y a los propios militares. Este es un hecho muy significativo. Los militares que estaban presos con Pérez Jiménez por ser miembros de Acción Democrática reclaman más democracia, reclaman más desarrollo, más patriotismo y se consiguen que Rómulo Betancourt está haciendo todo lo contrario. Empiezan a alzarse contra Rómulo Betancourt. Claro, la caída de Pérez Jiménez significó un cierto periodo de crisis en Venezuela, de crisis política, de una relativa inestabilidad política. Había una situación económica difícil, no una gran crisis, pero había dificultades, cierto nivel de desempleo y expectativas insatisfechas, por lo menos de una parte de la población urbana. Llegan los viejos dirigentes de Acción Democrática que estaban en el exilio y no son como nosotros creíamos que ellos eran. No eran tan democráticos, no eran, para usar un código de la época, no eran antiimperialistas. Tenían mucho miedo porque en Cuba había ocurrido una revolución y comenzó un gobierno muy conservador. Esa fue una trágica situación, que a mí me da un dolor contarlo hoy. Que no hayamos tenido el vuelo, la audacia, el vuelo de águila para haber entendido ese momento histórico y haber tomado a Miraflores con los oficiales. Vino una discusión si Betancourt era legal e ilegal. Y la Revolución Cubana produjo un impacto emocional muy grande en todos nosotros, ¿no? Porque fue, pues, la primera demostración de que era no solo posible derrotar una dictadura por vía armada, sino avanzar por un camino que uno entendía como muy progresista, muy de avanzada, muy de grandes cambios, de confrontación con los poderes, con los grandes poderes de la sociedad, con los grandes poderes internacionales, y todo aquello produjo en nosotros un impacto emocional muy grande. De manera que de pronto nos dio por pensar que aquí se podía repetir la experiencia y que lo que bastaba era irse a la montaña, dejarse crecer la barba y fajarse. Por supuesto, la idea inicial era que nos fajaríamos unos pocos meses. Resultó que tuvimos 8 años en ese plan. Hoy en día nosotros nos hemos dado cuenta que la causa que buscamos todos en general es una causa muy justa, que es liberar a Venezuela y a toda América Latina, ¿no? En Venezuela no había democracia desde hacía muchos años, casi nunca la había habido. Siempre había habido dictadura. El primer gobierno democrático era el de Betancourt prácticamente. Lo que nosotros percibíamos como vanguardia más o menos enterada y lectora de los desmayos de Betancourt, de las complacencias de Betancourt, de las complicidades de Betancourt con ciertos factores de poder, no lo percibían así las masas, que por primera vez vivían en democracia. O sea, la guerra nunca logró ser un fenómeno de masas. Fue, digamos, vista con simpatía por venezolanos campesinos y trabajadores, porque el venezolano tiene una vieja tradición de guerra civil en el siglo pasado. Pero ninguno de ellos arriesgaba su futuro en esa guerra. Para ellos era una cosa de estudiantes jóvenes, insurrectos. El desarrollo de los acontecimientos que mostró que la lucha armada, que arrancó de una cierta base de masas en Caracas y en algunas otras ciudades, se fue aislando. En la medida en que el país no podía entender por qué era que estábamos alzados, si todo lo que nosotros decíamos lo podíamos decir sin las armas, pues si hay una dictadura tú no tienes otra opción. Pero si todo lo que nosotros hacíamos era una cosa que se podía decir perfectamente desde el Congreso y en los periódicos, libremente, entonces, ¿cuál era el sentido de decirlo desde una montaña con las armas? Entonces, por supuesto, esa incongruencia fue reduciendo el proceso revolucionario, fue aislándolo de la sociedad, hasta que finalmente tuvimos la lucidez de comprender que no íbamos para ninguna parte, ¿no? Y producir lo que se llamó entonces el repliegue, el desmontaje de todo el aparato armado y la reinserción en la vida democrática. Fue un proceso que duró 2 años. No, claro, hay dos causas fundamentales de la derrota, que casi nadie las ha sacado. Yo una vez las publiqué. La primera, un pacto entre Kennedy y Khrushchev cuando la crisis de los misiles en Cuba.
la Unión Soviética y Estados Unidos iban a entrar en una guerra atómica, porque la Unión Soviética estaba instalando misiles en Cuba, en Cienfuegos. La Unión Soviética se echa para atrás y al retroceder frente a la amenaza de Kennedy de guerra mundial, Fidel se disgusta y le declara a Claude Julian de París que él está disgustado con Khrushchev y con la Unión Soviética porque ha violado su soberanía al no tomar en cuenta su decisión que él sí quería estar enfrentado a Estados Unidos. Cuando se retira la Unión Soviética, al hacer la primera causa, todos los partidos comunistas se retiran de la guerra en América Latina. Porque la Unión Soviética gobernaba, y eso es absurdo, y Fidel se disgusta y el Che con eso. Esa es la causa por la que el Che se va para el Congo, después para Bolivia, a pelear disgustado con la Unión Soviética, que no quería tutela de ninguna parte. La segunda causa es la guerra árabe-israelí de octubre-noviembre del 73, cuando se producen las alzas de los precios del petróleo, le dan a Carlos Andrés Pérez para el 74 la decuplicación de los ingresos petroleros, y con esos ingresos petroleros compró a la izquierda total, a lo que hoy es el MAS, al MIR y a toda la izquierda venezolana. Y al sucederse ese manto de conciliación, descienden las luchas sociales. Pero yo digo que también hubo una tercera causa nuestra, que aún con ese manto de derrota no hemos debido suspender la lucha, aunque fuera en retirada. Y yo tengo ahí también mi parte de responsabilidad. Yo ya hacia mediados del 65 empecé a darme cuenta que nosotros habíamos cometido un error garrafal. Y empecé a escribir diciendo, esto no puede seguir así. Aquí hay que buscar una salida. Empecé a escribir y empezamos un debate interno del Partido Comunista, que luego, desde el 66 en adelante, se llevó adelante hasta que en abril del 67, una vez que nosotros, Pompeyo Márquez, Guillermo García Ponce y yo, nos fugamos del cuartel San Carlos y volvimos a la dirección del Partido Comunista clandestino, llevamos adelante ese debate. Esto no va para ninguna parte, esto hay que pararlo. Es decir, yo viví el proceso de reinserción nuestra en la vida política convencional como resultado de un acierto político. De lo contrario, pues, claro, hubiéramos podido quedarnos en la montaña toda la vida, crónicamente allí, como tantos algunos movimientos guerrilleros que tienen todos, bueno, los filipinos que tienen 50 años en la montaña. La situación de la guerrilla hoy en día podemos catalogarla de cierta recuperación en relación al duro y largo proceso de crisis, de dificultades que vivió en los últimos años. Cuando nos expulsaron del Partido Comunista, primero que expulsar al MAS. Y es bueno que se sepa, esto no hay que decirlo como revancha, porque siguen siendo mis amigos, en lo personal incluso lo digo. Teodoro Pecó, Freddy Muñoz, Pompeyo Márquez, Eloy Torres, Germán Lairet y Caraquito Urbina firman mi expulsión del Partido Comunista y dicen así textualmente que yo no puedo hacer revolución contra el Partido Comunista, jamás en la vida, y que por eso me expulsan del Partido Comunista. Después los expulsan a ellos y ellos se salieron de la revolución y yo sigo aquí en la revolución. Después de estos 2 años en que nosotros comenzamos el proceso de desmontaje del aparato armado y de reinserción en la vida democrática, Caldera, con mucha audacia, eso sí, hay que admitirlo, pero jugando sobre seguro, porque había percibido que la política comunista era seria, que no era un truco, sino que de verdad estábamos cambiando de línea política y que íbamos hacia la normalidad democrática, pues puso en libertad a los presos políticos comunistas y legalizó el Partido Comunista, ¿no? Y por tanto, desde luego, produjo ese fenómeno que se conoce en la historia política venezolana como la pacificación. En 1971, Teodoro décide d'abandonner la clandestinité. Douglas, lui, est resté encore 8 ans dans la montagne. Ce n'est qu'en 1979 qu'il décide d'arrêter sa guérilla. No quisimos firmar papel. El presidente entonces, que era Luis Herrera, Camping, social cristiano, nos pidió la entrega de las armas. Y no se podían entregar las armas, aunque fueran viejas, se las mandamos a otros guerrilleros, no puedo decir a dónde, por una razón elemental. Podían ser poquitas. No es el número que tú entregues, es la condición humana que pierdes
si tú entregas una arma a tu enemigo. Hay dos armas que no se pueden entregar. El arma mecánica y el alma, que son dos cosas que no se pueden vender nunca. 20 ans après, j'ai dû utiliser quelques combines pour pouvoir retrouver Douglas Bravo au croisement des routes qu'il parcourt incessamment, pour apprendre des communautés, comme il dit, et apporter son soutien à la révolution future. Dès notre première rencontre, j'ai compris que les slogans « Faites l'amour, pas la guerre », les 1000 Vietnam du Che, théologie de la libération, résonnaient toujours en lui. Ici au Venezuela, tout comme le sous-commandant Marcos au Mexique, Douglas continue la lutte dans les montagnes, qui autrefois abritaient sa guérilla. Bueno, la diferencia es que aquí somos 25 asociados que trabajamos de una forma comunitaria, es decir, los terrenos, la maquinaria, el ganado, todo lo que hay aquí es de las 25 personas y todos ganamos un mismo salario, nos compartimos las responsabilidades y todos coordinamos el trabajo, pues no hay un jefe aquí. La única ciudad más grande es Sanare, que está aquí. El resto del municipio es fundamentalmente agrícola. La zona alrededor de Sanare, que es la zona que estamos viendo en este momento, es hortícola. Detrás de la montaña, esta montaña que está acá, la zona es cafetalera. El gran problema es que nosotros no somos grandes, o sea, nosotros tenemos campesinos que lo que tienen son 3 hectáreas de café. Y la única forma de coger su café es incorporar a toda la familia. O sea, al incorporar a toda su familia, esos muchachos son ausentes de la escuela. O sea, muchísimas veces, le voy a dar un ejemplo con otro campesino, por eso le decimos que es la escuela que aprende. Una vez nos dijo, Honorio, ¿cómo es eso de que ustedes no pueden cambiar el año escolar? Yo agarré la ley de educación y la leí. El año escolar comienza en octubre, finaliza en julio, tiene unas vacaciones. Y me dijo, bueno, eso podrá ser la ley del ministro, pero eso está contra la ley de Dios. Porque la ley de Dios me dice que el café se madura en octubre. ¿Cómo voy a dejar yo coger café por ir a la escuela? Yo nazco en un pueblo de la Sierra de Falcón llamado Cabure, que según los negros de Curimagua, de La Chapa, La Negrita, y según los descendientes de los indios, es una zona mágica, que parece ser que allí hay fuerzas cósmicas que están ubicadas, que la vienen sintiendo la región indiana desde hace 30.000 años. En Cabure es donde se da el primer levantamiento organizado de los indios contra los conquistadores. Años más tarde será en ese mismo sitio, en los alrededores, que se llama Curimagua, otro levantamiento encabezado por los negros. Históricamente reciente, el levantamiento de Rafael Simón Urbina con Gustavo Machado, que fue el jefe del Partido Comunista en Venezuela. Y después viene el levantamiento a donde yo participé en 1960. La guerrilla de aquel entonces, que se enfrentó a la democracia y se enfrentó a la dictadura, no estaba creando una filosofía nueva. Y lo digo yo, que estuve metido en esa cosa. Nosotros somos herederos de muchas escuelas, pero para mencionar dos, de la escuela de Rousseau, de la Revolución Francesa, y de la escuela de Marx, de la Revolución Rusa. Y Fidel y el Che son también herederos de esa misma escuela. De tal manera que Fidel nos llevaba una ventaja, incluso al Che, pero no la repitió, que Fidel no era marxista antes de la Revolución Cubana y se mete a marxista después. De manera que tenía más campo libre para inventar. Ni Rousseau ni Marx nos derrotaron porque nosotros no estábamos empleando la filosofía indiana y de la negrura, de la armonía cósmica, que dice que el hombre no es el dueño de la naturaleza, de que el hombre no es el que va a poner a su servicio todos los instrumentos que hay, que es la filosofía europea. Quitémosle la palabra, no europea, de la civilización occidental, porque puede haber nacido aquí entre nosotros y seguiría siendo la misma de mala.
Ahora se necesita el modelo de la convivencialidad. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, el modelo de la convivencialidad es un modelo donde las Fuerzas Armadas no es el centro del poder, ni tampoco el partido es el centro del poder, sino la organización social nueva va a estar regida por las comunidades organizadas. Lo que pasa es que para que exista el Estado descoyunta a la comunidad, le quita las facultades soberanas a la comunidad. Cuando la comunidad asume sus facultades propias, soberanas, democráticas y más que democráticas, convivenciales, no hay necesidad de partidos, no hay necesidad de Estado, no hay necesidad de policía. ¿Por qué? Porque la comunidad ejerce ella sus propias atribuciones soberanas y por encima de ella no hay ninguna otra fuerza. La civilización que existe ahorita es dominante en el planeta Tierra. Cuando le quita un espacio es agresiva, es agresora. Se enfurece y ataca. Como ella ataca y tiene su estructura militar organizada, todos los espacios convivenciales tienen necesariamente que pasar por organizar una fuerza armada para poder enfrentarse a la fuerza armada de los estados donde domina el capitalismo globalizante. Pero hay que distinguir, sobre todo para el mundo europeo, de que la guerrilla no es solo un problema de un hombre con un fusil en una montaña. Yo formaría parte de una fuerza armada guerrilla alternativa, distinta a la otra que no era alternativa. De manera que no va a ser esa guerrilla solamente del hombre con un fusil y una gorra, no, no. A lo mejor el guerrillero anda por ahí conversando contigo en el metro, y anda en la universidad, y anda en el Miraflores, y anda en los cuarteles. Es un concepto mucho más amplio que abarca ahora a una fuerza como esta, el guerrillero ecológico, que ese es más peligroso que cualquier otro guerrillero. Yo diría que no soy un hombre de izquierda, sino un hombre utópico y alternativo. En posant les armes et descendant de ces mêmes montagnes que parcourt aujourd'hui Douglas, Teodoro et ses amis ont trouvé une démocratie anesthésiée par l'argent du pétrole. Mais ils ont surtout fait faire un pas décisif à ma génération en lui montrant le chemin de la démocratie et nous ont éloignés des sirènes de la guerre. Teodoro est alors devenu une référence pour toute ma génération. 20 ans après, je voulus comprendre comment il avait pu initier un tel revirement, alors unique parmi les guerrillas d'Amérique latine. Bueno, yo nací en el estado Zulia, desde el punto de vista estadístico en la ciudad de Maracaibo, pero en realidad donde vivía mi familia y donde crecí yo fue un pequeño pueblecito al sur del lago de Maracaibo llamado El Batey. Batey es una palabra antillana para designar a las viviendas de los trabajadores al lado de los centrales azucareros. Casualmente el conjunto de viviendas que fueron naciendo al lado del Central Venezuela. Mi padre era el ingeniero químico, el químico del Central Venezuela, y mi madre el médico. Era una judía polaca, y mi padre un búlgaro, cristiano ortodoxo. Primeras inquietudes políticas comienzan a raíz de la llamada Revolución de Octubre en 1945 aquí en Venezuela. Revolución de Octubre venezolana, por supuesto. Yo expresaba simpatía justamente por Acción Democrática, pero una simpatía más social que política. Eso debe tener algo que ver con una cierta cosa caracterológica, digo yo, porque pues yo me recuerdo a mí mismo desde la infancia siempre tomando el partido por el más pendejo. Por primera vez en estos 30 años, la que parecía una hegemonía inquebrantable y eterna, inconmovible según algunos, de Acción Democrática y COPEI, está entrando en su crepúsculo. En todas partes lo que uno siente es que ese viejo liderazgo envejecido, corrompido, burocratizado, ya no da más y la gente no quiere nada con ellos. Yo creo que la humanidad no puede vivir sin utopías.
Va que hay, no me acuerdo si fue Gramsci que habló de utopías concretas. Una utopía concreta es una utopía que se afinca en un proceso incesante de grandes reformas en la sociedad. Ahora, ese proceso de grandes reformas conduce a qué, o debe conducir a qué, a una sociedad más justa, más igualitaria, más equitativa para los suyos. Y eso es una utopía concreta. Por supuesto, en este momento estamos en una especie de travesía del desierto. Es decir, el fracaso del comunismo, el hundimiento de todo un sistema que llegó a ser pues, la mitad del mundo, ha creado una especie de desazón, ¿no? La izquierda está toda a la defensiva, todos estamos a la defensiva. ¿Qué sentido tienen hoy palabras como socialismo, revolución? ¿Qué significan en términos concretos para la gente? De hecho, son palabras ya casi en desuso. Porque uno mismo siente que si habla de una proposición socialista, pues la inmensa mayoría de la gente se voltea para mirarte, bueno, ¿qué es lo que tú me quieres decir? Socialismo, Unión Soviética, otra vez lo mismo. O la palabra revolución. ¿Sí? ¿A dónde llevaron las revoluciones? Pues la primera vez que yo escuché hablar contra el estalinismo como un fenómeno perverso de distorsión del pensamiento revolucionario fue a mi padre, casualmente. Yo creo que mi padre contribuyó primero a generar en mí una visión, diríamos, irreverente, por así decirlo, ¿no? Frente a las verdades consagradas. Nosotros comenzamos nuestra vida política dentro del contexto de la ilusión lírica, puede ser, ¿no? La lucha contra la dictadura, la generosidad, la lucha por la igualdad, por la revolución en términos generales, todo el romanticismo y la iconografía pues, revolucionaria, ¿no? Y desde luego el curso del tiempo, la reflexión, la vida vivida, pues nos fue llevando a comprender que lo que estimábamos como movimiento revolucionario en su época se había transformado en una tremenda fuerza conservadora, antidemocrática y contrarrevolucionaria, que fue lo que fue el movimiento comunista mundial, en definitiva, ya desde los 60 en adelante, ¿no? Quizás antes también, pero hablo de los 60, que es la época en que uno comenzó a tomar conciencia de estas cosas, ¿no? Entonces, por supuesto, para mí, lo revolucionario en un momento dado era justamente romper con aquella fuerza esclerosada que era el movimiento comunista. Pero desde una perspectiva, por supuesto, ya con mucho más asentada en la realidad del país, en la realidad mundial, una perspectiva mucho más asentada en lo posible, en lo que es posible. Ahora, por supuesto, a estas alturas de mi vida comprendo que hay problemas humanos que no tienen solución. Entonces, por supuesto, podemos avanzar hacia niveles de vida mejores, una sociedad más justa, más equitativa, pero al mismo tiempo sé ya bien que aparecen otros problemas y nuevos problemas. Y la sociedad continuamente reproduce nuevas formas de injusticia, de desigualdad, de inequidad e iniquidad. Yo preferiría definirme como un reformador, puesto que un reformador es alguien que actúa en los terrenos de lo posible. Con esto quiero decir, alguien que se plantea cosas que pueden tener viabilidad en la sociedad tal cual es. Eso es lo que antes llamaban un revolucionario. Lo que pasa es que las revoluciones de este siglo terminaron en nuevas formas de statu quo y sus resultados fueron, en definitiva, peores que la enfermedad que pretendían curar. Dieron origen a nuevas enfermedades sociales, a nuevas formas de desigualdad, a nuevas formas de opresión de unos hombres por los otros. Entonces, claro, a estas alturas uno puede preguntarse cuál fue el sentido profundo de la idea revolucionaria, que por lo general está asociada a un cambio brusco en la vida social. Entonces prefiero imaginar los procesos ahora como más evolutivos. C'est dans les grands tournants des années 70 que la lutte de Teodoro et de ses amis a changé. Les copains de mon père ne sont plus en clandestinité. Et le père de mon copain, celui qui cachait ses messages dans les wagons de notre train électrique, est mort. Mort pour de vrai à cause de la torture.
est mort côté cœur de la douleur de se souvenir. Parce que sous les tropiques, il est difficile de différencier ta guerre personnelle de ta guerre politique. Moi, entre-temps, j'ai grandi sous une démocratie enivrée par le pétrole, celle des héritiers des Bettencourt et des Caldera. Ils ont même envoyé une bonne partie de ma génération faire des études à l'étranger au nom du grand Venezuela. Mais pendant toutes les années 80, les devises des Vénézuéliens se sont évaporées discrètement, entre petites et grandes affaires aventureuses, ou tout simplement par la corruption. La vie quotidienne est devenue insupportable. Alors, en 1989, le peuple s'est jeté dans la rue en réclamant le bienfait de l'argent perdu du pétrole. Porque la izquierda venezolana se equivocó en el método. Es decir, se equivocó en escoger el camino armado. Pero lo que anunció que iba a ocurrir con la democracia, ocurrió. La democracia manejó miles de millones de dólares nacidos de la renta petrolera y no hizo un país mejor. Las carencias del venezolano en algunos índices son más graves que hace decenios. En 1992, j'étais à Paris, quand j'ai appris que les militaires tentaient un coup d'État. On parlait d'un lieutenant-colonel Francisco Arias Cárdenas, qui était sorti du rang pour s'imposer comme un leader. Il a échoué. Mais le pays a changé. Le Congrès a mis un président de la République en prison et l'ancien président de la pacification, Caldera, est revenu au pouvoir à l'issue des nouvelles élections. Ces événements ont porté le MAS au pouvoir et un guerrillero ministre à la tête de l'économie. Mais ils ont permis aussi à notre putschiste lieutenant-colonel Arias Cárdenas, par les votes populaires, de devenir gouverneur de l'État le plus riche du pays, la région del Zulia. Et c'est là où je suis allé le chercher. Un país en que llegó con la careta de la democracia a ocultarse los más grandes vicios, de amantes desde el poder decidiendo el destino del ejército, de amantes de presidentes desde el poder decidiendo el manejo de los fondos del país. Y esto obviamente nos llamó para la situación que se presentó el 4 de febrero, para nuestra irreverencia, la insurrección que nosotros planteamos cívico-militar del 4 de febrero, posteriormente a la cárcel, luego tratar de fortalecer esos cambios que planteamos dentro del espacio que se nos había generado y con las armas que tenemos a la mano. Hablábamos entonces de derribar la vieja estructura de poder, de hacer juicio a quienes habían manejado el poder de una manera que lo anarquizó, que lo diluyó, que lo convirtió en ejercicio de egoísmo y de pragmatismo a beneficio de los clientes y en contra de los intereses del colectivo, para después construir a partir de una asamblea constituyente una nueva relación de poder en el país con criterios que estén verdaderamente fundamentados en los intereses más profundos y trascendentes de Venezuela. Este fue nuestro planteamiento inicial, por eso hablábamos entonces de tomar el poder, hacer juicio a quienes habían dirigido, establecer una junta cívico-militar con militares retirados y civiles en su mayoría, para establecer una fase de reconstrucción de un país bien golpeado, pero todavía con muchísimas posibilidades. Para mí, quisiera decírselo alguna vez personalmente, entró en el proceso en el que el sistema capitalista occidental requiere que él entre, y que requiere que entre Chávez y requiere que entren otros, porque desde ese ángulo son más domesticados. Para mí es una gran preocupación que un oficial de la talla de Arias Cárdenas y de la talla de Chávez, que se hayan alzado donde hubo muertos y sacrificios, después cambien ese sacrificio por una candidatura. Hay maneras de entender el concepto revolucionario, este concepto bien tradicional de la revolución que hace un cambio absoluto en los medios de producción, que es la que se planteó en la revolución bolchevique con las consecuencias que tenemos, pero planteamos una revolución que tienda realmente hacia la conciencia, hacia la vida interior, que tienda hacia el imperio verdadero de la ley y de los principios. Bueno, Cárdenas, yo no lo conozco personalmente. Es un tipo digno de estudio, es inteligente, es un buen conductor de tropa, tiene una formación pues bastante ecuménica porque estuvo en el seminario, y en el seminario se aprende muchas cosas. Yo no he estado nunca, ojalá hubiese estado, si hubiera estado, pues a lo mejor estuviera de arzobispo en Caracas, ¿no?
Pero, bueno, no sé, se está manejando un problema de muchos problemas, pues, en lo que es en el Estado. La misma frontera y demás, ¿no? Pero en mi opinión muy personal, no lo conozco ni soy amigo de él. Creo que es un hombre competente, ¿no? Que no es ningún cachepalo, ¿no? El proceso de América Latina probablemente marcha muy paralelo. Obviamente que la situación de Venezuela, en lo que toca la participación de los militares, con este tipo de participación que surgió en Venezuela, tuvo sus bemoles, es muy particular. Plantearse militares que hablan del término revolucionario, que están cerca de gente de izquierda, sorprendió porque la historia de América Latina hacia el sur es de dictaduras militares muy de derecha y muy acomodadas a los intereses de uno de los bloques de la bipolaridad, en el caso concreto del bloque norteamericano. Yo creo que logramos éxitos bien claros el 4 de febrero. Esto te lo repetí en la otra entrevista. Profundizarlos, aprovechando esta fe y esta confianza, para nosotros es muy importante. En este sentido, en este momento, primero no tengo las armas, no tengo los espacios, entonces la pregunta se anula de sí misma. Pero aún si los tuviera, teniendo a la mano la posibilidad de llevar los cambios, aún con mayor sacrificio, que no se daba el 4 de febrero, quiero aclararlo, entonces yo prefiero este cambio que estoy tratando de hacer. No tenía estos espacios antes del 4 de febrero, tenía solamente los fusiles y con los fusiles empujé estas transformaciones. Tengo ahora la voluntad y el respeto de la gente y eso es lo que estoy utilizando siempre para luchar por lo que creo, por la justicia, por la dignidad de este pueblo nuestro y por el avance y el progreso de este país. Ancho campo para que todo el que quiera poner en práctica ideas que le permitan al país salir de abajo, pues que lo hagan. ¿No? Supongo que el comandante Cárdenas, a quien conozco y me parece una excelentísima persona, lo mismo de Douglas, por cierto, soy amiguísimo de Douglas, pienso que estará también a su vez tropezando con las realidades de la vida, pues, ¿no? Descubriendo que la luna no es pan de horno, que pintar una paloma es fácil, ahora que abra el pico y coma es el problema, ¿no? Le populisme de Bettencourt est devenu du socialisme chez son ennemi Teodoro. Le communisme est devenu utopie écologiste chez Douglas. Et même les militaires ont transformé leur discours pour allier la démocratie. Pour autant, mes guerrilleros à moi ne se sont pas retrouvés. Si me preguntan qué haces tú ahí, ¿por qué tú asumes proposiciones como las de privatizaciones de industrias básicas o llamadas básicas, o asumes una política de ajuste macroeconómico? ¿Qué tiene eso que ver con la izquierda? Pues mucho más de lo que se piensa. Un marxista hoy en Venezuela tendría que estar asumiendo esto. Por supuesto, tú vas a encontrar hoy casi todos los restos nostálgicos del marxismo en Venezuela que nunca entendieron nada y que ahora tampoco entienden nada. Que no pueden comprender una proposición marxista de Marx, de Carlos Marx, clave. Y es que las sociedades comienzan a cambiar cuando el desarrollo de sus fuerzas productivas choca con las relaciones de producción. Ahí es cuando se producen los instantes de cambio social. Cuando el desarrollo de la fuerza productiva rompe un determinado modelo de relaciones de producción o relaciones de propiedad. Bueno, a nosotros nos pasó en Venezuela que el capitalismo de Estado, que en Venezuela es poderosísimo, porque no solo el petróleo, todas las empresas grandes, la industria pesada, además un Estado interviene pesadamente en la vida económica y creó un tipo de relaciones de producción, de relaciones de propiedad que asfixiaron el desarrollo de la fuerza productiva en Venezuela. El futuro no lo vamos a construir nosotros, los que en el 60 y en el 70 fuimos al combate. El futuro le pertenece a otras generaciones. Una frase sencilla. Hoy nosotros debemos incinerar el pasado y crear una nueva expectativa. Cuando yo hablo, por ejemplo, de privatizaciones, estoy pensando en la necesidad de cambiar las actuales relaciones de producción para permitir que las fuerzas productivas de la sociedad se desarrollen. Y las fuerzas productivas en el estadio actual de desarrollo de la vida venezolana son las fuerzas del capitalismo. Esto es
la lectura de la crítica a la economía política de Carlos Marx, o del primer tomo del Capital. Tan sencillo como eso. Es necesario retomar prácticas del pasado, de la antigüedad, prácticas culturales, prácticas de producción, prácticas religiosas que existieron en el pasado para poder reconstruir al planeta Tierra que puede desaparecer. Y cuando asumo un conjunto de ajustes de carácter macroeconómico, lo asumo ¿por qué? Porque al cabo de varios años de desastre económico y de políticas erráticas, nosotros tenemos 10 años de inflación alta en Venezuela. No hay un fenómeno más perverso que golpee más duro a los pobres que la inflación. Entonces yo no encuentro que haya nada con un sentido popular, con un sesgo social más profundo que tumbar la inflación en Venezuela. Cualquiera de estos trasnochados que uno ve por ahí, estos restos que quedan, los náufragos de la izquierda, puede decirte, no, pero es que lo que hay que hacer es cambiar la sociedad. Ah, bueno, ok, perfecto. Ahora, mientras cambiamos la sociedad, ¿qué hacemos con la inflación? La nueva civilización va a ser sencilla, no está hecha de cosas macras, sino de micros, de pequeñas cosas. La segunda colonización la inició Caldera en Venezuela. Caldera es el hombre que ha puesto en práctica 8 grandes proyectos. Y no que los inventó él ni los inventó Teodoro, los inventaron las multinacionales. La apertura petrolera, que es la desnacionalización del petróleo. La Agenda Venezuela, que es la entrega a los 11 puntos del Fondo Monetario Internacional. De hecho, hay alguna gente que no sabe ya dónde ubicarme. Uno decía el neoliberal, ahora que ven todo el esfuerzo que estoy haciendo por la reforma del Estado, por la construcción de un sistema de seguridad social, etcétera, pero entonces me dicen neoestructuralista. A mí todas esas cosas me saben a mierda, verdaderamente. No sé cómo vas a traducir esto. Ese no es el punto. El punto es que efectivamente lo que tiene que ver con la macroeconomía es puro sentido común. Si en ese campo son cosas que los neoliberales dicen, que tú tienes un déficit muy grande y tienes que reducirlo, eso es para mí sentido común. Podría ser sentido común marxista, liberal, keynesiano, lo que tú quieras. Pero en fin de cuentas tú no te puedes continuamente arropar más allá de lo que te da la cobija. No puedes tener un déficit indefinidamente que no puedas financiar, pues lo que hace es crear inflación. Si dentro de 40 años no somos capaces de intentar resistir a esta colonización, la colonización de hoy es más grande que la de ayer. Y yo quiero que tú lo sepas, Miguel. Cada quien va a resistir a su manera. No todos van a resistir con una flecha como Guaycaipuro o con un fusil como ahora. Hay resistencia cultural. Ahora, si eso coincide por alguna crítica puntual del neoliberalismo, pues lo único que demuestra es que la verdad no tiene un solo dueño, sino que se puede encontrar dispersa en varios sitios. Para mí, por ejemplo, yo ni soy neoliberal, ni lo que estoy diciendo que es bueno que sea bueno para este país, está hecho desde la perspectiva neoliberal. Todo el esfuerzo por reconstruir el Estado venezolano está hecho desde la perspectiva de un Estado musculoso, no un Estado débil, no un Estado prescindente, no la utopía liberal de un Estado que no se ocupe sino de la policía y de los tribunales, o de las cárceles, o de la defensa nacional. Todo lo contrario. Necesita un Estado que le lime las aristas más cortantes, que la regule, que la controle, que impida que la embride, pues, ¿no? Et voilà les faits tels qu'ils m'ont été racontés par des hommes et des femmes à qui je rends hommage d'avoir cru à l'avenir d'une Amérique latine forte et indomptable. C'est qui m'ont enseigné à être fier de moi-même. Si mon pays est singulier, c'est parce que mes guerrilleros ont compris que la guérilla n'est qu'une façon de lutter, pas de gouverner, et qu'elle nous amène de toute façon soit vers une dictature, soit vers une démocratie. Ce sont eux qui m'ont permis de comprendre que ces triangles inséparables, guérilla, démocratie, dictature, se placent au milieu du fragile jardin politique de l'Amérique latine. Et c'est maintenant que je voudrais être à nouveau face à mon train électrique pour rencontrer dans un de ces wagons un autre message crypté qui m'aiderait à surmonter les cynismes international sur les réelles possibilités d'un futur digne pour l'Amérique latine. Maintenant que je n'ai plus l'âge de leur révolution, mais celui de la mienne.